Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Te pido por favor que te puedas suscribir al canal de YouTube y al canal de Spotify, nos ayudan muchísimo. Y también quiero agradecer al patrocinador de este episodio, que es mi audiolibro No Compitas, Haz Compitas, una guía para la colaboración. Lo puedes encontrar disponible en la página de secretname.mx. Tenemos la versión únicamente digital, donde descargas y lo puedes escuchar en cualquier dispositivo. O tenemos la versión que es también física y digital. Te incluye un cassette que lo puedes reproducir en donde tú quieras, y si no tienes donde reproducirlo, también incluye de manera gratuita la versión digital que pues se descarga y lo puedes poner en todos tus reproductores. No Compitas, Haz Compitas, el audiolibro, una guía para la colaboración, lo puedes encontrar en secretname.mx. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Indescriptivo. Muchas gracias por estar aquí, por ver o por escuchar este episodio. Como ya vieron en la descripción, ya saben perfectamente con quién estamos. Pero pues es también muy emocionante para mí poder platicar. Ya tenía rato que quería hacer este capítulo. Y el día de hoy estamos con María José Rosado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy emocionada de poder estar aquí contigo. Pues con una gran alegría de compartir este espacio. No, muchas gracias. Hemos compartido espacio en la radio, ¿no? Con tu sección, que me encanta, que soy fan, lo sabes. No, muchas gracias, muchas gracias. Y también, pues, muchas gracias por invitarme a hacer esta sección, por estar ahí. Ha sido muy interesante, o sea, obviamente, para cuando empecé a ir a grabar y hacer el programa en vivo, pues yo solo había hecho podcast, no había hecho radio como tal. Uh-huh. Me habían invitado y había hecho algunas entrevistas, ¿no? Que me habían invitado yo como que iba a que me hicieran la entrevista. Pero muy poquitas veces, o sea, no me había tocado ir ya a la radio a hablar. Creo que fue muy gratificante o es como muy emocionante como ese formato. Estoy también acostumbrado a hacer lives y hacer cosas en redes, pero no en un formato radio. Y está muy, muy cool. Pero justamente, o sea, creo que mi primera pregunta sería, ¿con qué has estado en diferentes medios? ¿Has estado en tele, has estado en radio, obviamente en redes sociales, en contenidos? ¿Hay alguno con el que te sientes más cómoda? Fíjate que tengo ya muchos años en medios de comunicación y tengo una historia bastante peculiar con respecto a esto, porque empecé cuando tenía casi 19, 20 años. Hace como 3 años. 19, 20 años. Es decir, la verdad es que no me da pena decir mi edad. Tengo 41 años. Pero bien vividos. Sí. La verdad, muy orgullosa de todo lo que de todo lo que he logrado. Pero sí he tenido un camino bastante curioso porque muchas personas piensan que yo estudié comunicaciones. Okay. Y no. Okay. No, yo estudié administración de empresas porque así como yo y mucha gente, muchos jóvenes seguramente que pasan por esto, yo tuve o tengo unos papás bastante conservadores, okay, pero siempre apoyadores, ¿no? Y cuando yo empiezo a empaparme en medios de comunicación, que de verdad es que eso era mi camino, sí, solamente que no lo sabía y no lo había descubierto, pasé por varios tropiezos por ahí, okay, ¿no? ¿Por qué no le podría decir tropiezos? O sea, que no debería decirle tropiezos. Aprendizajes, sí. Yo estudié administración de empresas, terminé la carrera, soy licenciada en administración de empresas. Okay. Pero también estudié la carrera de diseño gráfico. Ok. 2 años. Pero, o sea, ¿empezaste o cómo fue? No. Primero empecé administración. Luego dije, esto creo que no es para mí. O sea, como que algo artístico me llamaba. Más. Y no sabía y no había yo definido qué era lo que yo quería hacer. Y entonces a mí, pues me gusta mucho pintar, me gusta mucho cómo diseñar, me gusta mucho todo eso. Y entonces dije, bueno, pues estudio diseño gráfico. Okay. Y entonces empiezo a estudiar diseño gráfico. Y como al 4º semestre me llega la oportunidad de entrar a Nuestra Belleza. Uh-huh. Raro, porque yo estaba como muy deslindada de
de esos temas, ¿no? Sí. De pronto hacía yo modelaba y edecaneaba en alguna que otra cosa, porque mido 1.76. Sí. Entonces, pues para Mérida, pues sí es una altura importante, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues así me ganaba yo mi lanita al principio. Aprovechaba mi altura. Pero y es algo que tú, o sea, como que tú dijiste, me voy a meter en esta área de modelaje. Sí, claro, porque invitaron, me invitaban, me gustaba, evidentemente, ¿no? Porque centro de atención, claro. Y ahí empecé mis primeros pininos. Y entonces, cuando estoy en el 4º semestre de diseño gráfico, me llega esta invitación. Evidentemente, mi primera reacción fue, ¿what? ¿Cómo? ¿Yo? ¿En qué momento? No, o sea, ¿cómo? ¿Qué voy a ir a hacer ahí? Okay. Y entonces, nuestra belleza llega para mí en un momento tan importante y tan crucial, porque aunque ustedes no lo crean, cuando tenía yo 19 años, 20 años, pasé por una juventud bastante, ¿cómo le podría llamar? Deficiente, okay. Con baja autoestima, okay. No creyéndome lo que yo tenía y lo que yo quería hacer y lo que yo era, ¿no? Como muchos jóvenes pasan por ese proceso, que no sé si hasta qué punto es normal. Y de pronto me llega esta oportunidad y la tomo como una manera de reivindicar lo que yo era y de descubrir lo que yo era. Y entonces como muy, o sea, a ver, es que no sé cómo podría yo describir esto, porque la verdad es que para mí ni siquiera era un sueño. O sea, ni siquiera era como... un logro, o sea, era... No lo veía yo así en ese momento. O sea, nuestra belleza lo tomé como una gran oportunidad para demostrarme a mí lo que yo era y lo que yo valía. Y entonces recuerdo las primeras palabras que yo le dije a mi mamá, estúpidamente, porque hoy lo pienso y digo, o sea, yo llego un día a mi casa y le digo, mamá, me inscribí a Nuestra Belleza. ¿Cómo? A ver, hija, no, o sea, ¿cómo le vas a hacer? No tenemos ese presupuesto, ¿dónde vas a conseguir tal cosa? O dónde no estamos, o sea, no conoces a nadie que esté en ese rollo, te van a lastimar, no está padre, porque ella sabía el proceso por el que yo estaba pasando. Y entonces yo le dije, no, mamá, te voy a demostrar que yo soy más bonita que mi hermana. Okay. O sea, muy, muy tonto, porque la verdad es que de pronto cuando vemos los problemas que tenemos de chavos, decimos... sí, o sea, porque obviamente en esa etapa estamos también como muy encerrados en lo que está en nuestra casa, en lo que está en nuestro círculo de amigos y nuestras propias crisis. Exacto. ¿No? Y entonces, yo siempre cuento esta historia y a mi hermana no le gusta que yo cuente esta historia porque siempre me dice, ¿por qué dices eso? O sea, cuando tenemos una relación demasiado hermosa, increíble, ella es una mujer extraordinaria, es una hermana que siempre me ha protegido, me ha arropado, me ha ayudado, me ha aconsejado, me ha guiado. Pues es 7 años más grande que yo. Sí. Pero imagínate, teniendo ella 7 años más que yo, y ella teniendo, por ejemplo, 15, 16 años y yo tenía 7, 8 años, pues los procesos salen diferentes. Total. Pero lo que uno vive en casa y lo que uno escucha en casa, y luego los padres no nos damos cuenta de lo que les decimos a nuestros hijos. Y entonces en ese momento toda la atención era para ella, para ella, para ella. Y entonces claro que tú vives creciendo que pues tu hermana mayor o tu hermano mayor es el más cool, es el más increíble, el más wow. Y entonces no te das cuenta que son momentos diferentes, ¿no? Pero ahí está el trabajo de los padres, porque entonces, ojo con lo que decimos, ¿no? Entonces, pero bueno, y entonces yo le digo a mi mamá, yo soy mejor que ella, ¿no? Sí. Y entonces con esa tonta encomienda en mi cabeza, me meto a Nuestra Belleza y me fue súper bien. Y entonces es ahí cuando yo empiezo a descubrir mis verdaderas habilidades, mi potencial, lo que yo podía lograr por mí misma, ¿no? Y entonces mi autoconfianza empieza a cambiar, se empieza a modificar
Entonces empiezo a creer en mí y en lo que yo podía hacer y en lo que yo podía generar en las personas, ¿no? Y entonces me encantó para mí. Nuestra Belleza fue la experiencia más increíble que pude haber vivido en ese momento. Y sientes que, o sea, digo, ya obviamente en ese tipo de concursos que ya está un poco más estructurado, organizado, ¿no? A diferencia de, como decías, si de repente vas a modelar o algo, no hay un momento en el que te sentiste como nerviosa en el escenario o algo, o fue algo que siempre fue como, ese es mi lugar, mi espacio, el micrófono, escenario, todo, luces. Cámara, acción. ¿Cómo lo sentiste? Mira, la verdad es que yo empecé una transformación increíble. Cuando yo empecé a sentir que podía lograr las cosas, que podía pisar un escenario gigante, que empecé a construir mi autoestima a partir de lo que yo veía que podía generar, ¿no? Sí, obviamente hasta el día de hoy siento unos nervios espantosos cada que tengo un micrófono o cada que me subo a un escenario, pero particularmente ese momento siento que no sentí tantos nervios como esa emoción de verme ahí, esa emoción de ver lo que yo estaba logrando en ese momento. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero yo fui el 4º lugar a nivel nacional y eso me abrió un mundo de posibilidades, claro, ¿no? Yo creo que además esos concursos hay que verlos así, no hay que verlos como el fin último, claro. O sea, hay que verlos como escalones. Como formación. Como una formación, exacto. Y entonces creo que fui inteligente y no me quedé en el, ay, no gané, ¿no? Sino que fue parte de mi aprendizaje y fue parte de lo que estaba por venir. Sí. Y entonces termina el concurso y me invitan en Grupo CIPSE a formar parte del elenco, ¿no? del programa de la mañana. Que tengo que decirlo, eso no fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo me lo dio Laura Castro. Okay. Laura Castro, porque ella literal siguió mi camino de Nuestra Belleza, ella como una buena reportera y conductora y líder en medios de comunicación, me vio y ella estaba a punto de dar a luz. Y entonces yo recuerdo un día que me llama a su oficina, yo no la conocía, me llama a la oficina y me dice, de la nada, quiero que tú te quedes al mando de mi programa. Ok. ¿Pero ya la conocías? O sea, ¿ya habías hablado con ella? No, además de que siga tu... Había hablado con ella como hablas con cualquier persona. Ya. No, pero no era ni mi íntima. Sí, no había una relación. No había una relación, allá. No. Y entonces ella fue la que me dio la primera oportunidad en televisión. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? O sea, ¿no tuviste el mismo sentimiento de... porque yo... Ahí te va. Y entonces, cuando me dice eso... A ver, estamos hablando de que Laura Castro en ese momento tenía un programa como titular. Okay. Ya era súper reconocida en medios de comunicación aquí en Mérida. Sí. Era una gran periodista, gran conductora. Tenía su propio programa. Claro. Era Sábados con Laura, ¿te acuerdas? Y me dice a mí, una niña de 20 años, empezando su carrera, empezando a construir su autoestima, quédate como titular de mi programa. Sí. ¿Tú sabes la responsabilidad que fue eso? La primera frase, palabra que salió de mi boca al escuchar eso fue: no, gracias. No, gracias. No, gracias, porque yo le decía, a ver, pero ¿cómo me voy a quedar al frente de tu programa? Y ella lo primero que me dijo fue: ¿te da miedo? ¿Te da miedo? Ella es una persona muy irreverente. O sea, es una persona muy directa. Y me dijo: ¿te da miedo? No sabía que te daba miedo hacer estas cosas. ¡Wow! Haz de cuenta que me abrió todas las fibras te desbalancea. Me desbalanceó totalmente. Y en ese momento, mi construcción de autoestima me dijo: tienes que hacerlo. Sí. Porque si no te avientas, no vas a saber realmente si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Sí, y que ella, con toda la experiencia del mundo, te lo dijo específicamente por eso, seguramente. Totalmente. ¿No? O sea, ella, yo creo que sabía y veía en mí algo que pudiera, o sea, que
tenía yo que trabajar, Sí. evidentemente. Y no te quiero contar cómo salió el primer programa. Fue una caca. O sea, terrible, terrible. Era mi primera vez en televisión. Era mi primera vez siendo conductora. Hoy veo los videos, porque además los tengo en ¿VHS? En VHS. No, creo que ni siquiera VHS, creo que En beta. beta. O Ok. beta. Y digo, ¡qué oso! ¡Qué oso! Y afortunadamente estuve cobijada por un gran conductor que lamentablemente ya no está con nosotros, Mauricio Aguilar. Muchos años estuvo a mi lado. Y él me cobijó muchísimo porque él sí tenía experiencia en medios de comunicación. Y esa fue mi primera experiencia. Y cómo, o sea, hablando un poquito de eso, digo, no quiero negar tanto, pero cómo, o sea, ok, llevas con tus nervios, nunca haberlo hecho, y muchas veces todo el equipo de producción a veces son pues, personas que llevan 20 años haciendo eso, ¿no? Pasé por todo, ¿eh? Y es como... Pasé por bullying, pasé Ajá. por malos chistes, pasé por miradas incómodas. No, que empiezan a hablar el lenguaje de producción, ¿no? Que obviamente si tú estás como externo, nuevo, Y no no tienes entiendes idea, nada. No entiendes nada. O sea, desde entender que era una escaleta. Ajá, claro. Desde entender que tenías que tener el timing para mandar a corte comercial o para recibir un invitado. O sea, fue un proceso largo y duro para mí. Sí. Pero la realidad es que con esa primera experiencia yo me di cuenta que mi corazón latía a 1000 por hora. Y eso me mantenía súper viva. Y eso me mantuvo siempre fiel a lo que yo quería hacer, que era tener una buena autoestima, ¿no? O sea, y me daba felicidad. Eso era lo más importante para mí, que me hacía muy feliz. Me hacía muy feliz llegar al foro, me hacía muy feliz organizar lo que yo tenía que decir, me hacía muy feliz estudiar una escaleta, me hacía muy feliz estar con personas, me hacía muy feliz compartir lo que yo pensaba, escuchar a la otra persona. Eso me hacía muy feliz. Entonces fue en ese momento cuando dije, soy de aquí soy. Y entonces, cuando llega el momento de entrar a la carrera, yo empiezo administración de empresas y a la par empecé, regresando un poquito, yo empiezo administración de empresas, luego me cambio de carrera a diseño gráfico. En diseño gráfico viene lo de nuestra belleza. Y a raíz de eso, entro a CIPSE a trabajar. Y yo decía, diseño gráfico, bye. Yo no voy a poder trabajar. Y además estudiar diseño gráfico. O sea, para mí era tiempo. Sí, claro. Era tiempo. Y estudiar diseño gráfico, arquitectura y esas carreras requieren de mucho tiempo, de concentración y todo. Y entonces, cuando empiezo a trabajar, yo muy trucha le digo a mis papás, yo ya no quiero estudiar la carrera. Claro. Yo me voy a dedicar a esto. Sí. Yo me voy a ir a México a trabajar. Yo voy a triunfar. Ajá. Y entonces mis papás sabiamente me dijeron, tú no vas a hacer nada. Tú no vas a hacer nada. Tú te quedas aquí. Tú tienes que terminar la carrera. Y cuando tú nos entregues un título, entonces puedes hacer lo que fregados quieras. Okay. Ahora, pero te pregunto una cosa. Hoy eres mamá. Entonces, ¿cómo ves? O sea, eso a hoy, ahorita que ya tienes hijos, ¿no? Que todavía están chicos, pero eventualmente van a llegar a eso. O sea, ¿cómo es la experiencia ahora? Híjole, ¿por qué me haces esto? O sea, ¿qué pasaría si un día ellos te dicen, ¿sabes qué? Mamá, me quiero ir. Ni siquiera digamos en medios. O sea, quiero ir a estudiar una carrera en tal lugar y a eso me voy a dedicar y ya me voy. Sabes que sí lo he pensado y lo pienso todo el tiempo, porque siempre pensé en todas las posibilidades de qué pudo haber sido de mí, ¿no? Yo empecé esta carrera relativamente tarde, relativamente tarde, porque tal vez si yo no hubiera quedado acá tanto tiempo estudiando una carrera que realmente hoy no ejerzo, ¿no? Porque luego regresé a administración de empresas pensando que esa era la carrera que tenía que estudiar porque era una carrera fácil, entre comillas, sí, que no me quitaba tanto tiempo. Y ojo, no la estoy demeritando, pero
a mí se me hacía fácil. O sea, que no requería tanto tiempo. Sí, es que, por ejemplo, carreras como arquitectura o diseño gráfico no solo requiere tiempo en la escuela, sino son un montón de proyectos y cosas que... Requiere tiempo fuera. Sí. En cambio, las carreras como mercadotecnia, como administración, como yo estudié mercadotecnia, no requiere tanto tiempo fuera, ¿no? O sea, si le pones el 100% al tiempo de la escuela, con eso. Sí, yo estudiaba la carrera y trabajaba, ¿no? Y a veces pues sí tenía que faltar a la escuela porque me gustaba mucho mi trabajo. Bueno, me gusta mucho mi trabajo. Pero sí era como o sea, se me hacía relativamente sencillo. Sí, claro. Tanto porque mi trabajo tenía que ver con eso, como porque no, o sea, eran cosas de tareas o de estudiar o de que podía hacer o aprovechaba de repente entre clase y clase para hacer la tarea de otra materia y entonces ya salía de la escuela y ya no tenía que hacer nada de la escuela. Exacto. Y eso me pasaba a mí. Sí. Que para mí fue como muy fácil, porque también tengo que decirlo, soy medio nerd. Entonces, sí se me facilitó esa idea. Y entonces yo trabajaba en la mañana en Grupo CIFSE y en la tarde me iba yo a la universidad, ¿no? Y habían días que no iba a la universidad porque estaba yo trabajando en otras cosas de producción, de la empresa y de todas estas cosas, ¿no? Y la verdad es que también tengo que decirlo, mis maestros me apoyaban muchísimo porque ellos mismos me decían, sabemos que no perteneces a esto, sabemos que no lo vas a hacer. O sea, ellos veían en mí algo muy claro. Sí. O sea, tú erraste tu carrera totalmente. Entonces, la verdad es que, volviendo a tu pregunta, sí lo he pensado muchas veces porque yo digo, híjole, si yo tal vez hubiese estudiado más algo artístico, algo que sumara a lo que hago hoy, por ejemplo, ¿no? Yo empecé estudiando actuación a los 26 años. Tarde, relativamente tarde, porque yo estudiaba con gente de 18 años, 17 años. Eran bebés y yo era la abuela. Entonces, no sé, pero creo que hay como las dos vertientes, ¿no? O sea, la verdad es que hoy les agradezco a mis papás tener un título, porque pues al final del día, pues el título pues es un papel, ¿no? Sí. Pero haber transitado por una carrera donde te da habilidades, donde te abre la mente, donde te da madurez, la carrera que sea, sí, ¿no? Y no sé si o sea, hoy en retrospectiva lo ves así, pero yo también es como un tema de, te ayuda, o sea, el tener que estudiar y trabajar, te ayuda como a tener cierta disciplina. Totalmente. Y además a agilizar tus procesos de todo, ¿no? Totalmente. O sea, es como, no lo puedo dejar para después, lo tengo que hacer ahorita porque después tengo que hacer tal cosa, ¿no? Y lo tengo que hacer bien a la primera o tratar de hacerlo bien a la primera porque si no, o sea, sobre todo en la escuela, ¿no? Porque si no, o sea, no voy a regresar a hacer otra vez pues lo voy a hacer lo mejor posible para quitarme ya ese pendiente de la escuela. Totalmente. Y dedicarme a lo que me gusta, que es el trabajo. Entonces, el tener los dos te ayuda a no perder el tiempo. Ahora, si yo tuviera que... o sea, ¿de qué manera puedo responder esto que me dices? Que está muy cañón. Sí, está muy cañón. Sí. Porque claro que como mamá siempre uno quiere lo mejor para sus hijos. Y obviamente no quieren el fracaso para sus hijos. Pero al final del día siento que muchas veces el fracaso tiene que venir para que les enseñe el éxito. El verdadero éxito. El que dura. El que permanece por mucho tiempo. Porque si no encuentras esa resiliencia, porque si no sabes manejar la frustración, entonces no vas a llegar a ningún lado. Yo creo que hoy, por todo lo que he transitado, yo sí dejaría tantito que mis hijos la medio rieguen ahí. O sea, que escojan lo que quieren hacer, porque no hay nada peor en la vida que hacer lo que no te gusta hacer. No hay nada peor en la vida que trabajar en un lugar donde no quieres trabajar. Dedicarte a algo que no te mueve, que no te apasiona. Que creo que eso para mí sería la receta de oro. Decirle a mis hijos, ¿qué te produce pasión? ¿Qué te mueve? ¿Qué te produce felicidad? ¿Qué te produce alegría? Hazlo. Mira que te voy a decir una cosa, ¿eh? Mi hija María Emilia hoy entrena fútbol. Estoy en contra de eso. Lo odio. Lo odio. Okay. Pero un día me dijo, mamá, es que a mí me gusta.
Y de verdad me hace muy feliz ir a mis clases de fútbol. Porque claro, mamá, bailarina, siempre le dije, es que tienes que tomar ballet, es que tienes que tomar gimnasia, es que tienes que tomar algo que estilice tu cuerpo, que te dé otras herramientas. El fútbol no me gusta para ti, no me gusta. Y la verdad es que ella me dio bofetada con guante blanco. Y es una niña súper disciplinada. Le encanta tomar sus clases. Nunca dice, prefiero ir a la fiesta que a mi clase. Entonces yo dije, ahí es, sí, pues sí. Ahí es, sí. ¿No? Y le encanta, ¿no? Y seguramente, bueno, pues ahora es el fútbol, sí. ¿No? Porque todavía no sabe a qué se va a dedicar al fin, está en ese proceso. Pero sí me parece importantísimo escucharlos. Uh-huh. ¿Qué quieres? No lo que es mejor para tu futuro. Lo que es mejor para tu futuro vale madres. Sí. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Porque digo, y seguramente hay papás que piensan en función de dónde vas a vivir mejor, uh-huh. ¿Qué es lo que te va a dar más dinero? Eso no es la verdadera felicidad. Sí, no, y que además eso cambia, o sea, porque lo que nos daba dinero funcionaba para nuestros papás, fue muy diferente a lo que vivimos nosotros Totalmente. Hoy, y lo que van a vivir ellos va a ser muy diferente. Entonces puede haber cosas que ni siquiera nos imaginamos de donde pueden ganar o pueden vivir, o sea, bajo esa idea, ¿no? Pero es que, ¿qué te va a dejar dinero? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a comer? Hay cosas que se están haciendo que todavía ni se inventan, que ellos van a vivir y que probablemente les van a dar mucho más dinero de lo que nosotros nos podemos imaginar. Yo siempre he pensado, el dinero viene a consecuencia de lo bien que haces tu trabajo. Y de cuánto lo disfrutas también. Y de cuánto lo disfrutas, no del puesto en el que estés. Sí. Porque tú te pueden dar la oportunidad de tener el mejor puesto. Pero si tú no perteneces ahí, claro. Si no te mueve, si no te apasiona, si no te gusta lo que haces, ya valiste, gorro. Sí. Ya valiste. Sí. Porque no lo vas a lograr. No lo vas a lograr, la verdad. Claro. O sea, y si lo logras, lo vas a lograr con frustración, con enojo y viendo que tu círculo no está bien. Entonces, yo sí creo que me aventaría a ser como un poquito más flexible con esas decisiones. Creo que ellos tienen que tomar sus propias decisiones y creo que la tienen que cagar. Sí. Y creo que un día se tienen que ver frustrados de qué estoy haciendo y ver cómo lo solucionan. Claro. Ver cómo lo solucionan. O sea, porque yo creo que como padres tenemos la responsabilidad de mostrarles cómo se pesca. Pero la pesca está a tu cargo. O sea, no podemos pescar toda la vida por ellos. Entonces, no sé, creo que es un camino que ellos mismos van a tener que descubrir. Sí me hubiera gustado ser un poquito más rebelde, aunque para mis papás sí soy la oveja negra. la que medio se salió del huacal, la que dijo, pues me voy a México, y la que sí fui esa persona. Y hoy lo agradezco. Agradezco haber tomado decisiones que de pronto socialmente no eran como bien vistas o como que socialmente me iban a perjudicar, que no era lo común, ¿no? Porque pues tú sabes, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Claro. Entonces, sí fui una mujer diferente, una mujer que intentó hacer diferente las cosas. Y hoy agradezco haberme de pronto tropezado con muchas cosas que no me gustaron, haber tomado decisiones acertadas, otras no tanto, ¿no? Pero hoy pues ya llevo 20, no sé cuántos años en medios de comunicación y yo creo que todavía me falta muchísimo por aprender. Y por ejemplo, o sea, ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, ya, me tengo que ir? O sea, tengo que saltar porque si no, no sé, o sea, va a pasar algo o no voy a crecer o... ¿Cuándo fue? ¿Recuerdas como ese momento? Trabajé 7 años en televisión, en CIPSE. Okay. Trabajé 7 años y cuando yo terminé mi carrera, que le entrego mi título a mis papás, yo dije, este es el momento. Tú me pediste un título, aquí está. Okay. Yo trabajé por esto, sí. ¿No? Ahora déjame a mí hacer lo que tengo que hacer, sí. ¿No? Y entonces yo sentí una terrible necesidad de subir al siguiente escalón. Y entonces me llega una oportunidad. Empiezan a haber unos castings en México. Okay.
Y parece entonces que las redes sociales no eran tan poderosas, que meterte una computadora y meterte una página de internet era lo más complicado del mundo, porque no sabías ni qué onda. Por lo menos yo siempre fui una... No, y no había tanta información. No había tanta información. Y entonces te decían, métete a esta página y llenar un formulario. Era, ¿cómo lo hago, no? Y entonces, para ese entonces, mi papá nos había comprado una laptop de esas gordotas, ¿no? Dell, creo que era Dell, ¿no? Y entonces me la pasaba todo el tiempo buscando en internet, porque además te tenías que conectar al módem. No, al módem y al de tu casa, al teléfono, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando mis hermanos se iban a trabajar o así, entonces yo aprovechaba y metía mi cablecito para conectarme a internet. Y entonces todo el tiempo estaba yo buscando que si castings, que si esto, que si lo otro, Y entonces la verdad es que al principio, de pronto, me inscribía yo en algo y quedaba, o veía yo que había castings de esto y de lo otro. Y yo le decía a mis papás, ¿qué creen? Es que me invitó una amiga a pasar, a irme a México, y entonces gastos pagados, y yo no tengo que pagar nada. Entonces yo juntaba mi dinero, juntaba peso por peso. Y me iba como una loca. O sea, la verdad es que yo siento que en ese momento no medía yo. Claro. No medía yo el peligro y no medía yo las cosas que me pudieran pasar. Y entonces me iba a los castings y de repente quedaba en uno y entonces me pasaba 2, 3, 4 días ahí en México y que si la modelada y que si la agencia y que si no sé qué, Y entonces cuando yo termino mi carrera me empiezo a ver unos castings en TV Azteca. Y entonces le pido el favor a mi mamá de acompañarme a México porque yo decido tomarme 6 meses sabáticos de nada. Había yo juntado mi dinero, había yo sido reina del carnaval y entonces yo aproveché ese dinerito, lo junté. ¿Te pagan por ser reina del carnaval? Pues hoy no lo sé. O sea, bueno, en ese pero momento. En ese momento sí. En ese momento yo trabajaba en CIPSE. Y Abril Ferreiro, que era la presidenta del comité de carnaval, pues sí, digo, yo no sé si eso está bien decirlo, pero pues sí me gané mi lanita, ¿no? Con los patrocinadores. Tiene todo el sentido del mundo, o sea, de entrada, o sea, todo lo que tienes que hacer. Oye, es una chambota, ¿no? Por eso yo, o sea, como estoy totalmente ajeno a ese tipo de cosas, yo no sabía si te pagaban o no, pero ahorita que lo mencionaste... Había un presupuesto, por patrocinadores. Y pues ahí me pagaron una lanita, que tampoco vais a pensar que era muchísima. Mucho, pero menos. Pues algo, era algo, ¿no? Y entonces ese dinero lo junto, vendo mi coche, vendo el coche, un chiquitito que me había regalado mis papás. Le digo, papá, necesito vender mi coche. Ya no lo quiero, necesito el dinero, ¿no? Yeah. Claro que pegó el grito en el cielo y me decía, pero ¿cómo vas a vender tu coche? Si... Por favor, déjame venderlo. Necesito irme a México a ver qué onda, ¿no? Entonces, cuando yo llego a México, yo ya tenía una oportunidad de casting. Para ese entonces, yo conozco a Adrián, mi actual marido. y yo, de hecho, lo conocí en el carnaval. Y entonces yo llego, él estaba produciendo en las Olimpiadas de Beijing. Él se había ido a producir las Olimpiadas de Beijing y ya estábamos saliendo, ¿no? Y entonces yo me voy a México, le digo a mi mamá, quiero estar 6 meses aquí para ver qué sigue, qué pasa. O sea, yo necesito experimentar algo en el que pues ponga yo en riesgo todo, ¿no? O sea, o todo o nada. Sí. Y entonces quedo en un casting de TV Azteca en donde se iba a hacer un programa que se llamó... ¿cómo se llamaba? Venga Chepacá. Se llamaba Venga Chepacá. Y entonces yo entro a dar una mini sección de espectáculos. Que además yo ni siquiera sabía dar espectáculos. En la vida había dado espectáculos porque además es diferente. O sea, claro, dar espectáculos, tienes que estar informado del medio de los espectáculos y eso. Entonces yo tenía una sección chiquitita, pero para mí era... No, pues sí. O sea, y era en Azteca... Sí, en Azteca. O sea, pero era programa de Azteca. Era un programa de Azteca 13. De Azteca 13. De Azteca 13. O sea, además. Sí, era un programa de Azteca 13. Sí, claro.
Y entonces entro a hacer esa mini sección de espectáculos. Y entonces muy chistoso porque, pues, obviamente, pues, la provinciana nadie la conocía, pero yo, Sí. o sea, 1.75, ¿no? Con tacones de 3 metros. Y me acuerdo que el programa duraba 2 horas Ok. y yo iba por 5 minutos, literal, ¿no? Y ahí estaba las 2 horas, 5 minutos. Y entonces me empezaron a meter un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y de repente ya habían pasado 8 meses. Y de pronto dicen, vamos a hacer un focus group. Okay. Vamos a ver cómo está funcionando el programa. Y qué conductores le gusta a la gente. Y yo dije, yo ya valí. Pues yo ya valí. O sea, estamos de acuerdo que a mí nadie me conoce. Estaba yo en el programa con Maggie Heggie. Ok. O sea, Maggie Heggie Sí. era la conductora. Sí. Con Faisy, Ok. con Paco de la O, Ya. con Cintia, la de la academia, Ya. con Claudia Álvarez. O sea, Sí. eran monstruos. Sí. Y la provinciana. Y yo. Y entonces se hace ese focus group. Ujú. Y yo no sé si el que no me conociera la gente me benefició. Resulta que todos salieron re mal evaluados. Ok. O sea, todos salieron re mal evaluados y dijeron, tenemos que darle un sacudidón al programa. Y cuando dieron a conocer los que se quedaban, me quedé yo. Pues yo creo que como no me conocía la gente, pues no tenía mucho que opinar. Entonces, pues me quedo en el programa un ratito más. Me quedo con uno de los conductores, me quedo con Paco de la O y con Faisy. Ok. Y entonces me empiezan a meter mucho más. Y de ahí empezó mi carrera. Ya. O sea, de ahí empecé. Luego vino Vidas al Límite, porque... ¿Te acuerdas, perdóname, ¿te acuerdas la primera vez que te viste en la tele? Horrible. O sea, Yo- pero no es como que le avisaste así a tu familia, a tus papás, vas a mi sección 5 minutos, pero vas a estar ahí. Sí, sí, sí. Además recuerdo que ellos me decían, queremos ponerte un look así y así y así, con fleco. Yo Ok. tenía fleco y entonces paso por el proceso de maquillaje y peinado y yo decía, uy, ¿qué es esto? Pero bueno, uno, Sí. ¿cómo quieres que salga? Sí, así sí, sí. salgo, así Sí. salgo. Y entonces recuerdo que me cortaron el fleco, a mí no me gusta el fleco, y pero ahí estaba yo con mi fleco y me decían, tú queremos que salgas con algo para que la gente te empiece a identificar. Ok. Y entonces me ponían banditas en el pelo. No, parecía yo una boba, o sea, porque yo decía, estas banditas como de niña chiquita y no, bye. Entonces, pero pues eso empezó a crear una identidad, eso empezó a crear un look, ¿no? Y entonces pues de ahí empecé. La señora Pati Chapoy me dio una oportunidad de oro de estar dentro de la fábrica de espectáculos. La conductora de Vidas al Límite se iba a ir y entonces me proponen hacer Vidas al Límite como conductora principal. Y eso fue una cosa increíble porque era un programa de espectáculos, pero eran espectáculos fuertes. O sea, era como periodismo a medio amarillista, por así decirlo, pero con responsabilidad. Sí, o sea, eran como notas muy intensas que eran medio notas muy trataban intensas, y para que entonces- pudiera salir en la tele, ¿no? Y era la primera vez que hacía yo un programa a 5 cámaras. Ok. Y entonces tenía yo que hablarle a una, pero entonces luego voltear a otra, y voltear a otra, y voltear al Jimmy, y voltear a una que estaba no en el aire. Era una cosa estresante a más no poder. Sí, que además, o sea, digo, obviamente a veces pensamos que los conductoras, nada más llegan, leen y ya, ¿no? O sea, es como que, bueno, nada más se tienen que parar bien, leer y ya está. Y No. es- O sea, uno tiene que estar en personaje todo el tiempo. Sí. Uno tiene que estar en personaje. Y después que termina Vidas al Límite, que lo produjo Laura Suárez, una gran productora, luego me meto a estudiar actuación Ok. al Cefat. Ya. Y ahí hice 3 años la carrera de actuación, Actuación. que para mí fue una de las experiencias más emocionantes y más increíbles de mi vida. Y te metiste a estudiar porque querías, porque te sugirieron, porque... Me era metí a como- estudiar porque, 1, hice casting. Ok. La verdad no pensé quedar.
2, estaba yo en un momento como de una transición en el que me había quedado sin trabajo y decía, bueno, ¿y ahora qué? Yo siempre tenía un petardo. O sea, quiero seguir. ¿Qué sigue? En actuación, vamos, la actuación. Y entonces yo estudiaba con niños de 18 años. Sí. Y estuvo padre porque el Cefat, pues no es como que, ay, quiero estudiar en el Cefat, ¿puedo entrar? No. O sea, en el Cefat hay que hacer un casting. Un señor casting. O sea, son un chorro de filtros y un chorro de meses para que te acepten. Porque cuando tú entras no sé si sigue siendo así, pero cuando tú entrabas al Cefat, literal, cuando tú entrabas, eras ya pues un producto para ellos. Y entonces te becaban, te daban un sueldo porque llegaba yo a las 8 de la mañana, o sea, no podías trabajar. Sí. Llegabas a las 8 de la mañana y salías a las 8 de la noche. Era todo el día, todo el día. Claro, porque cuando existían las producciones de novelas, de unitarios en TV Azteca, pues de ahí salían los actores para esos productos que ellos hacían. Entonces era un semillero de talento. ¿Y te tocó estar en alguno o...? En muchísimos. Entonces, a la par que vas estudiando actuación, ellos te van colocando en los diferentes proyectos que tienen ahí. Pero eso no es todo el tiempo. Claro. Entonces, la mayor parte del tiempo estás estudiando. A menos que vean algo muy cañón en ti y entonces te empiezan a jalar, pero entonces tienes el respaldo de la escuela, o sea, te apoyan. Entonces o sea, fue una experiencia, la verdad, muy, muy enriquecedora, muy formativa. Conocí personas extraordinarias, tuve maestros, tuve la posibilidad y el honor de que uno de mis maestros fue el maestro Raúl Quintanilla. Ah, claro. Que hoy me parece que es una de las piezas más claves de ADN 40 y ha sido pieza fundamental en Azteca durante muchos años. Y es un tipo que fuera de serie. Le aprendí muchísimo, me enseñó horrores, o sea, cantidad gigante. Me enseñó, o sea, es como que ellos te fracturan para que tú solita vuelvas a construir todos tus pedazos, ¿no? Y eso está increíble para la actuación porque tienes que encontrar puntos de crisis, puntos de quiebre importantes para poder encarnar, para poder interpretar, ¿no? Porque si no, lo haces por encima y lo tienes que hacer desde adentro. Pero para hacerlo desde adentro, te tienes que romper totalmente para poder entender por lo que puede transitar un personaje, dónde viene una lágrima, cómo contenerla. O sea, está muy cañón. Sí, o sea, si no sabes cómo se siente, no lo vas a poder interpretar porque no tienes acceso a esa... Si no sabes cómo se siente el dolor, el verdadero dolor, no lo puedes hacer. Claro. Y ahí te enseñan justamente a eso, a sentirlo. Y a veces... o sea, cuando le platicaba a mis papás, cuando le platicaba a mis amigos cómo era estar un día en el Cefat, me decían, ¿qué? ¿Cómo puedes aguantar eso? O sea, pero hoy que lo pienso, digo, es que es la única forma que tú puedas entender el verdadero dolor, a menos que te toque vivir, o sea, cosas, ¿no? Del día a día que sean como súper dolorosas. Pero si no tienes ese chance de, o no chance, si no tienes ese momento. Si tuviste el privilegio de que no te ha tocado vivir un dolor muy fuerte, pues lo tienes que sacar de alguna manera, obviamente, aquí de una manera controlada, pero al final consciente. Es correcto, consciente, controlado, porque al final del día, cuando dicen corte, también tienes que tener la capacidad de soltarlo. Si no te quedas en trance y si no y es terrible. O sea, le pasa a actores de todos los niveles. Sí, totalmente. Que se quedan en su papel. Que se quedan en su papel y se quedan en un trance emocional muy cañón. Muy y la verdad es que la magia de la actuación es tener la habilidad y el poder de hacer eso. De entrar y salir. Poder entrar y salir fácilmente. Claro. Entonces, bueno, pues esa fue mi experiencia en torno a la actuación. Y después vinieron programas muy padres como Los del 7, que ya estábamos platicando un poquito de ese programa. Los del 7, Ellas Arriba, estuve en novelas, que eso para mí estuvo increíble.
Y pues nada, y la radio vino hace 2 años a mi vida. Yo nunca había hecho radio, nunca había hecho radio. Y la verdad es que ha sido un descubrimiento importante. Sí. Y como, o sea, ok, cuando, o sea, hay un momento en el que también tú decides, sabes que ya quiero regresar, o sea, pues estás en México, producciones, y ahí pasa algo, sucede algo, o pues es como tú, bueno, ahora quiero volver, o sea, porque es una dinámica de vida muy intensa. Mira, mi dinámica y mis prioridades cambiaron a raíz de que me convertí en mamá. Esa es la realidad, ¿no? Yo estaba en un momento importante de mi carrera. Estaba yo terminando Los del 7 cuando me embarazo de María Emilia. Y después, cuando yo terminé el reality show de Baila Si Puedes, viene Camila. Entonces, empezaron como, ya sabes, estas decisiones importantes de sigo, no sigo, qué hago, qué no hago, porque el ser mamá, pues sí te cambia la vida. Te cambia totalmente la vida. Entonces, tus prioridades empiezan a ser diferentes. Tu toma de decisiones tiene que ser mucho más consciente. No puede ser más, o sea, no puede ser tan arrebatada, no puede ser tan impulsiva. Y entonces, viene una parte importante en la que yo decido empezar como a combinar lo que me estaba pasando en ese momento, que era mi maternidad, con lo que yo quería hacer. Entonces descubro este maravilloso mundo de redes sociales, del internet, y es ahí cuando hago un blog que se llamó Pataditas Amor de Vida. Entonces empiezo a compartir toda mi experiencia del embarazo y todo. Entonces me empiezo a meter a este mundo, ¿no? Que es muy diferente a la tele, muy diferente. O sea, es otro lenguaje, es otra forma de grabar, es otra forma de vivir, es otra forma de actuar, es otra forma de todo, ¿no? Y muchos de nosotros nos empezamos a meter a la nube, a la red, todo. Y entonces empiezo a combinar mi vida personal con esta parte. Y entonces lo empiezo a hacer ya más como un trabajo, ¿no? Que estuvo padre porque para mí sí fue como importante ver que lo que yo había logrado o sea, en torno a mi carrera, podía yo combinarla con mi día a día. Y entonces hablarle a muchas personas que de pronto pasan por cosas en la maternidad o en el matrimonio, o en las relaciones y todo, que buscan ser escuchadas o que buscan un consejo, que buscan, no sé, como alternativas, como soluciones. Entonces ahí estaba yo, ¿no? Dando consejos, compartiendo mi historia, compartiendo mi realidad, compartiendo eso, como ya muchos lo hacemos hoy. Pero sí, yo empecé en plataformas, pues en el 2000, en el 2011. En el 2011 empecé todo ese rollo, ¿no? Hice Ser Mamá es la Onda, hice Empataditas, empecé a hacer mi canal, empecé a ver, ya sabes, como que empecé a crecer toda esa parte. Y pues hoy ya, sin redes sociales ya no podemos vivir. ¡Qué horror! Claro. Y justo, o sea, aprovechando esto que decías, que, o sea, hemos visto muchos ejemplos de repente gente de la tele que le cuesta mucho trabajo el tema de redes, o el tema de YouTube, o el tema de... Es que estás seguro que es otro lenguaje. Es otro lenguaje. Pero, ¿qué crees que es como lo principal que es esa barrera que a veces como que no... O de repente teníamos como cierto perfil de persona, conductor, conductora, ahí, y luego cuando hace una cosa independiente en YouTube es, o sea, totalmente distinto y se siente a veces como extraño. ¿Crees que hay algo en particular que es lo que provoca que no pueda haber esa transición tan sencilla? Ojo, hay muchas personas como tú que lo han hecho muy bien, pero hay muchas otras que nada más, o sea, les cuesta mucho trabajo. Pues yo creo que son lenguajes diferentes, ¿no? O sea, la televisión tiene un lenguaje muy específico. La televisión es aspiracional. La televisión es hablarle de manera directa a las personas, un medio masivo. Es un medio masivo que la gente piensa, hay un sector que piensa que la televisión ya desapareció. Claro. Y la televisión está más viva que nunca, no puede desaparecer. Sí. La televisión es un medio masivo
Y por supuesto que le gana a las redes sociales y por supuesto que todo, la televisión abierta. Sí, claro. Y entonces siento que la televisión abierta creció con una postura y con una forma de hacer las cosas que está ya muy clavado, o sea, está muy estereotipado, ¿no? Entonces yo creo que todos los que hacemos, ¿no?, televisión y todos los que siguen haciendo televisión tienen una fórmula ya comprada. Y los que nacieron en plataformas es gente que, pues que evidentemente no hacían televisión. Claro. Desde la postura, desde la imagen, desde a quién le hablas, desde el segmento de mercado, o sea, es otro lenguaje completamente diferente. Y siento, no sé si me equivoco, corrígeme, siento que de pronto las plataformas nos dan esta posibilidad de ser un poquito más libres, o sea, un poquito más orgánicos, un poquito más auténticos y reales. ¿Qué es lo que o sea, también las plataformas premian mucho eso? Tanto el público como el mismo algoritmo premia mucho, o sea, menos producción en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones tiene mucho más alcance que una producción como muy hacia lo televisivo, digamos. Totalmente, ¿no? totalmente. Y creo que esto ha sido la magia para diferenciar estos dos mundos, ¿no? La televisión tiene su encanto y es maravilloso. En la televisión hay una gran producción detrás. Y eso siempre ha sido así. Con una gran producción detrás. Maquillistas, peinadores, editores, mucha gente, luces, cámaras, o sea, ¿no? Y entonces eso también pone al conductor como en un estado de alerta, siento yo, como en una postura específica, en donde no se te puede ver esto doblado, o tienes que estar súper bien vestido, o tu postura siempre tiene que ser súper erguida, ¿no? Plantarte bien para la gente. Y pasa todo lo contrario en plataformas. En plataformas puedes subir el pie en la mesa y estar medio amodorrado en el sillón y no pasa nada, ¿no? Creo que es otra visión completamente diferente. Y ya, igual para terminar, creo que otra cosa que me encantaría mucho platicar contigo es como, tienes toda esta experiencia en medios, también has tenido la experiencia en medios locales, en medios nacionales. ¿Qué crees que le hace falta? Vamos a poner el ejemplo de Yucatán, pero eso se puede replicar en cualquier lugar. O sea, ¿qué crees que le hace falta a los estados o a las producciones locales para... O sea, ¿crees que en algún punto lleguen a un nivel que pueda ser pues nacional, ¿no? Como lo hacen en el centro del país. ¿Qué crees que le hace falta? ¿Crees que pueda pasar? ¿Crees que no pueda pasar? Porque, ojo, hay producciones locales, por decir de alguna manera, en redes, en YouTube, ¿no?, que llegan a públicos gigantes, pero en tele todavía no pasa. O sea, todavía no es como que, bueno, creo que los únicos que han logrado más o menos eso es las televisoras de Monterrey, por ejemplo, que sí conocemos, multimedios conocemos en muchas zonas del país. Son los que o sea, como que ahí van un poco, ¿no? Pero todavía no hay ni punto de comparación. ¿Qué crees que se necesita? Híjole, pregunta compleja, ¿eh? Yo creo que necesitamos desprendernos un poquito de nuestra ideología cerrada. Okay. Estamos en provincia, ¿no? Y sabemos, ¿no? Los yucatecos somos altamente conocidos por ser, pues, gente conservadora, de tradiciones. de tradiciones, ¿no? De tradiciones, esquemáticos, de nuestra cultura, y que está increíble. Y por eso nos aman en todo el mundo, claro. Y por eso somos la ciudad que somos, y por eso somos los yucatecos que somos, increíbles, ¿no? Porque preservamos muchas tradiciones y cómo hacemos las cosas y cómo se come y a dónde vamos y qué no hacemos, qué hacemos, qué, ¿no? Sí. Y entonces creo que nos hace falta, uno, que las empresas empiecen a creer en el talento que hay acá. Es decir, puede haber una televisora que lo haga increíble, pero necesita lana, necesita inversión. Estamos de acuerdo, ¿no? Y muchas veces a las empresas grandes de aquí les cuesta trabajo invertir en publicidad, por ejemplo. Sí. Lo sabemos, ¿no? Les cuesta trabajo invertir en publicidad. Y les cuesta trabajo crear talentos. Multimedios no empezó
con todos los talentos que hoy tiene, Claro. le apostó. Hay que apostarle, hay que creer que se pueden lograr las cosas. Yo creo que hay que empezar a transformar cómo se hacen las cosas y hay que empezar a voltear a ver a los de afuera. ¿Cómo están haciendo? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo bien? Hay que replicarlo, ¿ok? Siento que, por ejemplo, los medios de comunicación aquí se han quedado muy en la vieja escuela de cómo hacer tele o de cómo hacer las cosas o de qué tipo de contenido hablar y qué no hablar, porque puede ser ofensivo para la señora de 70 años o puede ser ofensivo para la familia tal o puede ser ¿no? Sí. O sea, creo que hay que desprendernos un poquito de eso y abrir un poquito más la mente, abrir un poquito más el panorama, porque mira que curiosamente tenemos empresas locales, medios de comunicación locales grandes, ¿no? Claro. Pero que creo que hay que empezar a hacer las cosas diferentes, hay que empezar a arriesgarse y hay que empezar a creer y invertir. Apostarle. Hay que apostarle, hay que invertir lana, o sea, porque no podemos seguir siendo ese lugar en donde en los medios de comunicación se pagan 2 pesos. Porque claro que nadie quiere trabajar ahí. Claro. Porque claro que tiene que ser aspiracional. Porque la televisión es aspiracional. Porque los medios de comunicación tienen que ser aspiracionales, Sí. ¿no? Para poder construir, para mejorar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace falta. O sea, creo que tenemos las herramientas. Creo que hay gente talentosísima. Óyeme, a ver, hay producciones en todo el mundo que vienen a Yucatán a producir. Tenemos los escenarios. Tenemos las empresas que pueden invertir. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Lo que pasa es que hay que apostarle. Hay que arriesgar. Sí, o sea, como tú dices, o sea, también en redes, por ejemplo, o sea, me impresiona como en TikTok los TikTokers yucatecos destacan un montón, o sea, son grandes realmente, ¿no? Y tienen una influencia grande en la plataforma y fuera de esa plataforma, ¿no? Sí. Entonces, talento hay. Talento O sea, hay. Y hay medios grandes y hay empresas grandes, pero creo que también tiene mucho que ver con los medios pensando de manera, bueno, estoy en Mérida, entonces voy a pensar en mi público de Yucatán nada más, ¿no? Es y es correcto. como, Tenemos bueno, que empezar a pensar masivamente. Sí. Que O no sea, solamente le estamos hablando al ciudadano, Sí. al yucateco, no. Le tenemos que estar hablando a todo el Todos. mundo. Porque además, ojo, ya todos los medios de comunicación tendrían Sí. al día de hoy que ser un 360. Sí. O sea, ya no hay de que, solo nos escuchan acá. No. Nos escuchan en todo el mundo. Y este video, por ejemplo, puede Llegar a todo verse el mundo. en cualquier lado. Sí, o sea, cualquier medio hoy ya tiene el potencial muy fácil de convertirse en algo global. Totalmente. Sí. Radio, prensa, televisión, el medio que me Sí. digas, tiene la gran posibilidad de hacerlo global. Sí. Ya no hay pretextos. Entonces, creo que nos falta un poquito más de eso. Un poquito más atreverse. O sea, te lo juro que a veces quisiera yo decirle a los empresarios, oigan, neta, no saben la cantidad de talento que hay acá. Lo único que hay que hacer es hacer semilleros, Sí. hacer lugares donde nazcan esos talentos. Y se ¿no? queden, ¿no? Y se queden y se sigan alimentando. O sea, y puede ser que sí. Oye, hay muchas escuelas, por ejemplo, de actuación, de artistas, radio, de radio, tele, que forman, pero de pronto no hay los lugares para Sí. trabajar. Sí, hay más gente que está estudiando que espacios disponibles. Y que empecemos a pensar que los artistas, que la gente de medios de comunicación tiene que ganar igual que un profesionista. Sí. Porque es la- un profesionista. Porque es un profesionista. O sea, y no porque, pero te estoy dando la oportunidad de estar en televisión. O sea, eso es wow. No. Es una chamba. Es un trabajo, ¿no? Que implica horas, que implica esfuerzo, que implica renuncia, que implica sacrificio. Es un trabajo como cualquiera. Entonces, hay que empezar a modificar eso. O sea, si no, jamás vamos a llegar a esos niveles a esos niveles nacionales. Entonces, el buen talento que pueda haber acá se va a ir para allá. Sí, claro. Así de sencillo. Y lo tenemos todo, porque Sí. Yucatán está en los ojos del mundo.
Hoy día, hoy, Yucatán sí, está en los ojos del totalmente. mundo y tenemos absolutamente todo. Escenarios, lugares. En Yucatán hay dinero, Dinero, ¿eh? sí. Hay dinero y en serio. Entonces hay que ver, ojalá, ¿no? Ojalá Sí, que haya más sí. espacios. Sí, además todo el mundo quiere venir a Yucatán. Todo el mundo quiere venir a Yucatán. O sea, ¿Qué onda con eso? hay todo para poder hacer. O sea, comercializar. Y les voy a todo. decir una cosa, ¿eh? Ojalá que lo hagamos los yucatecos. Sí, Y sí. no que alguien más venga Sí. y lo empiece a hacer, como muchas de las cosas. Pasan. ¿No? Pasan aquí. Que tiene que venir perenganito de no sé dónde y entonces lo empieza a hacer. Entonces ya todo el mundo lo empieza a hacer. No, ojalá que seamos nosotros los que empecemos a innovar y los que tengamos esa posibilidad de ser los pioneros Claro. en abrir Sí. las puertas de muchas sí, porque, cosas. o sea, digo, hace poquito tuvimos una grabación importante de una serie, Netflix, todo, y todo el mundo estaba como muy, ¿no? Y los artistas, así. Y qué padre, o sea, qué padre que lo muestren, qué padre. Pero qué padre sería que esa producción fuera yucateca también, ¿no? O sea, que fuera gente, directores, productores, escritores, que sean de aquí, que conocen perfectamente todo, ¿no? Y que puedan hacer historias, o sea, que le lleguen a todo el mundo y que vengan de aquí, ¿no? Y que sean apoyadas por todas esas producciones. Totalmente cierto. Pero bueno, pues te quiero agradecer mucho por el tiempo, por el espacio. Voy a dejar de todas formas los enlaces en la descripción de este video. Pero ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, me pueden seguir en mis redes sociales como Majo Rosado MX. Así están unificadas todas mis redes. O sea, cualquiera, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Sí. Majo Rosado MX. Sí, dije, baby. Majo Rosado MX. Majo Rosado MX. Ahí me encuentran. Pues síganme. Sí. De pronto comparto cosas bonitas, luego no tan bonitas, ¿no? Jocosillas por ahí. Sí. Pero bueno, ahora estoy muy dedicada a compartir lo que se hace aquí en nuestras tierras, sí. ¿no? Yo soy de verdad amante de lo que se hace aquí, de lo que somos. Yo soy orgullosa de mis raíces. Le decía a Carlos que venir aquí a la Colonia Alemán, donde están los estudios, me trae unos recuerdos increíbles, porque acá crecí. Aquí vivieron mis abuelos, sí. Aquí me formé como bailarina en esta colonia. Aquí vive mucha familia mía y es una de las colonias más lindas que hay en Mérida. La colonia Alemán, Miguel Alemán. La colonia Miguel Alemán. Digo, ¿cuántas veces no fuimos al parque, no? Sí. Divino, al parque del Alemán. Entonces, pues síganme en mis redes sociales, también se aceptan sugerencias, recomendaciones. ¿Y en la radio? Y en la radio, totalmente en la radio, estoy de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. ¿En qué onda? En Área 88.5 FM. Síganos, compártanos también, porque la verdad es el programa está muy padre. Sí. Tratamos todo el equipo de sembrar todos los días semillas positivas e importantes, ¿no? Y de poner temas en la mesa, de que por lo general no se hablan tanto. No se hablan tanto. Sí, eso es lo bonito del programa. No se hablan tanto por miedo, por juicio, por no sé, por... Sí. Por costumbre. Por costumbre, a veces ya ni siquiera lo pensamos porque es como, bueno, ese tipo de contenido ni siquiera lo tenemos en el radar que podría estar en medios. Exacto. Entonces, ¿no? ahí eso es lo que tratamos de hacer. Te agradezco muchísimo, Carlos. No, muchas gracias a ti. Y pues síganla. Vamos a dejar todos los enlaces. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.